Bueno, César, si te parece, Vamos son adelante, y venga. 32, vamos a comenzar para respetar el tiempo de los que habéis estado aquí muy puntuales y además porque está diseñado esto para 30 minutos y hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, yo tengo el gusto de ser la que va a estar presentando a César Hernández, que es nuestro ponente del día de hoy. Simplemente diré 4 cosas de las 48 que podría decir de César, pero bueno, por hacerlo un poquito más corto, deciros que César tiene más de 30 años de experiencia como directivo en todo tipo de empresas, desde familiares hasta multinacionales, en diferentes sectores y también en diferentes funciones, como finanzas, recursos humanos o tecnología. Es miembro de distintos y de varios consejos de administración. También es asesor y consejero de empresas y como formación, además de sus títulos en negocios directamente, él es coach por el Instituto de Empresas y obviamente también es coach de Engage and Grow y es mentor por el EMCC, que es el European Mentoring and Coaching Council, y muchas más cosas, pero me voy a detener aquí para simplemente ya cederle la palabra a César, que nos va a hablar hoy de algo muy, muy importante y muy poderoso, sobre todo en estos tiempos, que es el feedback. Así es que te cedo los micrófonos. César, muchas Muchísimas gracias por gracias, estar Almu. aquí. Gracias, Almudena. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión. Gracias por compartir un ratillo con nosotros, un ratillo de vuestro confinamiento. Vamos a hablar efectivamente de feedback y de feed forward para el crecimiento y la alineación de objetivos. Esta sesión se marca dentro del ciclo de webinars Un nuevo liderazgo para una nueva era, que bueno, algunos de vosotros habéis estado siguiendo algunas de ellas. Ha habido ya 4 sesiones. En la primera, Almudena Gil, que me acaba de presentar, nos recordó que toda crisis provoca cambios y que los cambios son oportunidades, que tenemos la responsabilidad como líderes de favorecer un mundo más humano y más amable y que en este entorno un líder debe asegurarse de que gestiona adecuadamente tanto su resiliencia como el bienestar mental de su equipo y el compromiso de su equipo. En la segunda, la semana pasada, Manuel Abad nos habló de cómo los comportamientos acordados en una organización y llevados a la práctica cada día construyen su cultura, que es un poco la base o el inicio de los programas de Engage and Grow, ese acuerdo de comportamientos. El jueves pasado, Ana Imerich nos habló del reconocimiento, una poderosísima herramienta de motivación que activa de forma muy importante el compromiso y que beneficia tanto al que lo da como al que lo recibe. Y finalmente, en la cuarta sesión, el pasado martes, Adolfo Pérez Sobrino nos habló de cómo crear un entorno en el que los miembros del equipo compartan las mejores prácticas que ayuden a hacer precisamente las mejores empresas. Las soluciones están en tu equipo, nos decía Adolfo. Y bueno, hoy corresponde hablar de otra llave fundamental para aumentar el compromiso, que es el feedback o retroalimentación, que es como se podría traducir al castellano, aunque yo creo que todo el mundo entiende feedback. Bueno, primero me vais a permitir que me presente como persona. Evidentemente ya me ha presentado como un profesional Almu, pero como persona yo soy fundamentalmente el padre de estos 2 adolescentes y el orgulloso compañero de vida de esta magnífica mujer, que me da feedback todos los días. Y si hablamos de feedback, precisamente es en la familia donde antes se recibe y donde se recibe de forma frecuente y a veces o normalmente con brutal sinceridad. Detrás de nosotros, por si acaso no lo habéis reconocido, pues está la playa de San Sebastián, que es un lugar mágico al que suelo acudir a menudo y que hace mucho tiempo que no acudo, por desgracia. Bueno, vamos adelante. En 3 décadas de carrera profesional, yo he aprendido que la sostenibilidad de una empresa, la sostenibilidad en el tiempo, me refiero a la duración, está asociada fundamentalmente a 3 factores. En primer lugar, el primer factor sería garantizar la rentabilidad a largo plazo. Evidentemente, no hay que ser economista para saber que ningún negocio sobrevive a pérdidas constantes. Puedes tener pérdidas un tiempo, pero al final tienes que tener ingresos mayores que los gastos, sin duda. El segundo factor es mantener una buena reputación. Esto tiene que ver con la cultura, con los valores de la empresa, con el propósito del negocio.
con la ética de la gestión, con el cumplimiento de las normas, con el cumplimiento legal o con un buen gobierno corporativo. Bueno, creo que todos sabemos que una buena reputación se construye a lo largo de muchos años y se destruye pues, en minutos con una buena metedura de pata. O sea que cuidar la reputación es otra clave para que las empresas sean sostenibles. Y en tercer lugar, favorecer un marco de confianza que atraiga al mejor talento y que permita un equilibrio entre un excelente entorno de trabajo y un alto rendimiento. Para lograr esto es fundamental conseguir el compromiso de las personas. Y esto es lo que hacemos desde Engage and Grow. Estas son las 12 llaves del compromiso que ya hemos mostrado en anteriores sesiones. Se trata de un sistema de activación grupal que recorre el compromiso colectivo, la responsabilidad del equipo a través de los actos de liderazgo, sus comportamientos acordados, el reconocimiento y la gratitud, la identificación de las mejores prácticas, como nos contaba Adolfo hace unos días, la emotividad de las historias compartidas, que podréis disfrutar la semana que viene, la identificación de líderes emergentes, la estrategia con los clientes, de la que también hablaremos la semana que viene, la responsabilidad social o la innovación y el pensamiento creativo. Hoy nos centraremos en la sexta llave, que es el crecimiento del comportamiento individual a través del feedback. Y ahora, para empezar, me permitís que os haga unas preguntas a través de la pantalla, que espero que me podáis responder en pocos segundos. No quiero perder en esto más de 30 segundos. Os voy a hacer 3 preguntas simplemente para situarnos y para ayudarnos en la reflexión. La primera es esta. No sé si todos lo veis, pero os pediría que vayáis votando. Bueno, pues yo creo que ya habéis votado prácticamente todos. Voy a compartir los resultados. Bueno, parece que lo que mejor recibimos es que nos digan nuestras fortalezas. Bueno, pues es un dato. No nos gusta que nos digan las áreas de mejora y nos gusta que nos digan las fortalezas. Vamos con otra de las preguntas que quería haceros. Creo que ya la tenéis. ¿Qué te cuesta más? ¿Dar feedback positivo, dar feedback negativo o te es indiferente? Bueno, parece que y aquí hay bastante más unanimidad. Vale, finalizamos la votación, compartimos resultados. Pues como veis, nos cuesta más dar feedback negativo. No nos gusta que nos digan nuestras áreas de mejora, nos cuesta más dar feedback negativo. Vamos a compartir y vamos a la última de las 3 preguntas, que creo que era esta. No. Era esta. Iniciarlo. ¿Qué te parece más útil? ¿Conocer tus fortalezas, conocer tus áreas de mejora o ambas por igual? Interesante. Ambas por igual. O, en algunos casos, habéis votado conocer tus áreas de mejora, pero parece que no es útil conocer las fortalezas. Bueno, puedo estar de acuerdo en que conocer las áreas de mejora es muy interesante porque te ayuda a crecer, pero como veremos, conocer las fortalezas también tiene su interés. Bueno, yo no opino, pero lo iremos viendo sobre la marcha. Dejamos de compartir y seguimos con la presentación. Decía Nietzsche que a veces la gente no quiere escuchar la verdad,
porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Cuando un líder ignora el feedback porque no encaja con la imagen que tiene de sí mismo, su rendimiento se resiente y el de sus equipos también, y mucho. Os puedo poner dos ejemplos de tipos de líderes, de ejemplos de líderes, quizá un poco extremos, que rechazan el feedback de sus equipos. Hay un ejemplo de líder que es el que cree que es el mejor, el que cree que es mejor que su equipo, se piensa mejor que su equipo y no atiende a la opinión de sus colaboradores, rechaza sus aportaciones, porque ¿qué le van a contar a él si él está ahí porque es el mejor? Y hay otro tipo de líder, quizá en el otro extremo, que se siente inseguro, que no sabe si está a la altura y que piensa que si se muestra muy cercano, exponiéndose a las aportaciones de su equipo, su autoridad se va a ver debilitada. Son dos líderes con dos creencias un poco extremas, ¿no? Una, ¿qué me van a contar a mí? Que lo sé todo, que soy el mejor, y otra, no puedo pedir que me digan nada porque me voy a ver vulnerable, ¿no? En ambos casos no es difícil imaginar la baja moral, la falta de compromiso y la resistencia que la actitud de estos dos líderes provoca en sus equipos. Decía Mariela Dabá, una escritora argentina que aún vive, que solo cuando descubres qué percepción tienen los terceros de tu desempeño, puedes ajustar lo que no funciona para mejorar tus resultados. Y efectivamente, los buenos líderes están dispuestos a escuchar la verdad, por lo que suelen pedir feedback. Eso les permite averiguar el modo en que su liderazgo impacta en los demás y pueden hacer los correspondientes ajustes. El feedback, por tanto, nos ofrece una información muy valiosa sobre el modo en que nuestra manera de actuar afecta a los demás. Si buscamos la verdad sobre nuestro impacto en los demás, podemos hacer ajustes para ser más útiles. Lo que, por supuesto, nos beneficia a nosotros, porque crecemos profesionalmente, pero también a aquellos con los que interactuamos, con nuestro equipo o con nuestros clientes o con nuestra familia, porque les ponemos las cosas más fáciles. Parece obvio, pero ¿todos los líderes están dispuestos a escuchar la verdad de su impacto en los demás? Bueno, teníamos una conversación antes de iniciar sobre nuestro Parlamento y creo que aquí podríamos tener alguna respuesta. Estaréis de acuerdo conmigo en que asociado al feedback hay tres acciones. El feedback se pide, el feedback se da y el feedback se recibe. Por tanto, tenemos que aprender a pedir feedback, tenemos que aprender a recibir feedback y tenemos que aprender a dar feedback. El Premio Nobel de la Paz de 1952, también era médico, Albert Schweitzer, este es un hombre que por desgracia ya no está vivo, pero que tiene realmente pensamientos y reflexiones fantásticas, decía que el ejemplo no es una de las formas de influenciar a los demás, es la única. Empecemos, por tanto, por dar ejemplo y aprender a pedir feedback, una actitud que no todos los líderes tienen. Es habitual que las organizaciones tengan una cultura consolidada de dar feedback. Normalmente el director evalúa cada año el desempeño de sus colaboradores, pero también el líder debe pedir a sus equipos que le retroalimenten, que le digan con sinceridad qué les gusta de su jefe y qué no les gusta y podría mejorar o, mejor dicho, ajustar. Tampoco solo es mejorar, también a veces es ajustar. Yo no sé si conocéis la ventana de Johari. La ventana de Johari es una herramienta creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham. Se llama Johari porque es de Joseph y Harry, Johari. Es una herramienta muy sencilla que ayuda a entender cómo se desarrollan nuestras relaciones con los demás en función del conocimiento de la información que existe sobre nosotros. Si veis en esta ventana, hay una zona privada que es la información que solo yo conozco. Los demás no la conocen. Es lo que yo me reservo para mí. Información que yo no tengo interés en que los demás conozcan. Hay una zona pública que es la información que conozco yo, que conocen los demás también. Es la zona abierta. Lo que quiero revelar a los demás, pues lo que yo hablo, lo que yo digo sobre mí. Aquí podría estar mi currículum, podría estar mi perfil de LinkedIn, pues, en fin, lo que los demás conocen de mí. Hay una zona oculta, que es aquello que no es conocido por mí y tampoco por los otros, es una zona de información desconocida,
y hay una zona ciega que es la información que los demás conocen de mí, pero yo no. Es decir, son las percepciones que los demás tienen de mí y que yo no conozco. De la zona pública y de la zona privada, un líder pues no va a extraer el mayor recorrido de mejora porque es lo que mejor conocen. La zona oculta se puede conocer mediante la meditación, mediante la introspección, a través de un proceso de coaching, analizando los sueños, no sé, habrá muchas formas de verla, pero no nos vamos a ocupar de esa hoy. Pero la zona ciega solo puede desvelarse a través del feedback. Por ello, pedir feedback es fundamental para un líder, porque el feedback permite reducir la zona ciega y aumentar la pública. Y según esta teoría de Johari, la persona en la que predomina el cuadrante público funciona de manera más armónica y sana, porque se muestra tal como es, se conoce mejor a sí mismo y no vive con miedo a que los demás la conozcan. En líneas generales, dar y recibir feedback forma parte del proceso de gestión de personas dentro de las organizaciones, como seguramente todos los que estamos aquí sabemos y hemos experimentado. Y está relacionado con la obtención de metas y objetivos, pero en la práctica va más allá. Una experiencia de feedback efectivo puede mejorar mucho el compromiso de un colaborador con su organización y ayudarle a crecer personal y profesionalmente. Pero tiene que hacerse según unas determinadas pautas, porque de otro modo los resultados pueden no ser los esperados. A partir de ahora, entonces, voy a tratar de plantearos algunas recomendaciones para pedir y recibir feedback y también para dar feedback. De manera que se genere esa confianza necesaria que permita que el feedback sea realmente efectivo. Las recomendaciones para pedir y recibir feedback las he tomado de un artículo de Javier Carril, que es un buen amigo y profesor del Instituto de Empresa, que lo que nos dice es que cuando pidas feedback, lo primero que tienes que hacer es dar tiempo a la persona para que lo prepare. No pidas feedback de forma urgente o inmediata, porque es una información muy valiosa y merece la pena que se prepare bien. Por lo tanto, cuando pidas que te den feedback, da tiempo a la persona. Cuando lo recibas, no te justifiques, no preguntes por qué, por supuesto no te enfades y no manifiestes desacuerdo. Porque si lo haces corres el riesgo de que no te vuelvan a dar feedback. Y además no es una buena política por lo que veremos después. Es decir, manifestar desacuerdo sobre la zona ciega pues no tiene mucho sentido porque es una información que tú no conoces, la conoce el que te está dando feedback. Por lo tanto, lo mejor es escuchar. Eso sí, sí tienes derecho a aclarar o pedir concreción, es decir, a pedir ejemplos o hechos que expliquen el comportamiento sobre el que te están dando feedback. Eso, por supuesto. Hay que entender bien cuál es la mejora que se espera de ti, ¿no? Número 7 es dar las gracias. Eso es fundamental. Comprometerse al menos a pensarlo, pero yo diría que directamente hacer un plan de acción sobre aquellas cosas en las que estemos de acuerdo, tanto el que da el feedback como el que lo recibe, en que es un comportamiento mejorable. Y por último, conviene convertir el hecho de pedir feedback en algo frecuente, en algo normal, en una actitud. Recomendaciones para dar feedback. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos dado feedback, también lo hemos recibido. Y quizá la primera sería, no se puede dar el feedback sin unas condiciones básicas, es decir, elegir un lugar suficientemente silencioso como para poder hablar, un lugar donde se pueda escuchar, donde no haya ruido, no tener prisa, darse tiempo suficiente. Si las condiciones de la conversación no son las adecuadas, es mejor esperar al momento adecuado. Yo añadiría además, si el estado de ánimo del que da el feedback o del que lo recibe no es el adecuado, tampoco es bueno hacerlo en ese momento. La conversación tiene que ser del mismo nivel, de forma horizontal, sin jerarquías. Puede que exista esa jerarquía, puede que un jefe le esté dando feedback a un colaborador, pero la jerarquía no tiene que ser la protagonista. No tiene que tener protagonismo ninguno en esa conversación. Conviene que el feedback, de hecho, fluya en las dos direcciones, es decir, que dos personas estén dando feedback aprovechando esa conversación.
Utilizar un lenguaje positivo y claro, dar las gracias por los aspectos positivos, por los logros que tenga la persona a la que le está dando feedback, por lo que hace bien, y utilizar un lenguaje motivante a la hora de dar feedback sobre aspectos a mejorar. Es aconsejable empezar siempre por las fortalezas. Eso permite aumentar la motivación para poder luego entrar con esa motivación alta en las áreas de mejora, que realmente son las más interesantes probablemente para el crecimiento personal y profesional. Dar ejemplos concretos. Como decíamos antes, un feedback genérico pierde efectividad. Conviene preguntar si hay algo que no queda claro. Dar ejemplos, presentar hechos observables, eso siempre es algo que es necesario hacer. Mantener una escucha activa, tanto el que da como el que recibe el feedback, de modo que al final ambos puedan reflexionar de algún modo sobre los aspectos tratados. Y por último, dar continuidad a la sesión de feedback. Plantear acciones concretas relacionadas con las áreas de mejora y hacer seguimiento de esas acciones. Si tuviera que reducir a una sola recomendación para dar un buen feedback, que resumiera todas estas, sería querer a la persona a la que damos nuestra opinión, querer su bien, querer su desarrollo y su crecimiento. Como decía Gilles Carest, cuando se quiere a la persona quiere estar a la altura. Y si realmente das el feedback desde el amor, ¿por qué no decir esa palabra? Pues la otra persona lo va a recibir mucho mejor y además vas a cumplir todas estas condiciones con toda seguridad. El feedback no deja de ser un regalo. De hecho, es un regalo porque se prepara con cariño y todo regalo hay que envolverlo cuidadosamente. Y estas recomendaciones, estas normas mínimas, son el envoltorio necesario para ese feedback. ¿Cómo lo hacemos en los programas de Engage and Grow? Pues como acabamos de decir, con todas esas normas, pero además con algunas más que os pongo aquí. Primero, el feedback en los programas de Engage and Grow, como sabéis, son 12 semanas. Se inicia no en la primera sesión, sino cuando ya se han alineado los objetivos y una vez que en esa primera sesión se han acordado los objetivos y los comportamientos que se van a llevar a efecto, ¿no? Entonces, primero se le da feedback al líder, al que representa un poco el vértice de ese equipo, al director general, al empresario, al dueño del negocio, al jefe. De hecho, se le pide que se presente voluntario para que se pueda dar ese feedback a la semana siguiente. El feedback se prepara previamente, se prepara por escrito y el que recibe el feedback se lo lleva por escrito también. El feedback se da directamente, de persona a persona, en primera persona, mirando a la cara, no se da en tercera persona. No se dice Jorge tiene una área de mejora o Jorge tiene una fortaleza. No, oye, Jorge, mirándote a la cara te digo que tu área de mejora es esta, en mi opinión, y tu fortaleza es esta. El lenguaje corporal es importante, tanto por parte del que lo recibe como por parte de los que lo dan también. Y tanto el respeto absoluto de los que lo dan como de los que escuchan a los que lo dan, ¿no? Muy importante, el feedback siempre se agradece. Alguien se ha tomado el tiempo y la dedicación de pensar en ti. Como hemos dicho, es un regalo. Por tanto, dar las gracias es fundamental. Y todo termina con un plan de crecimiento personal, lo que podemos llamar o empezar a llamar Feed Forward, basado en las áreas de mejora, por escrito, con compromiso público y con seguimiento semanal. Hasta aquí las recomendaciones para pedir, recibir y dar feedback. Ahora vamos a hablar de por qué nos resulta tan difícil recibir feedback. Y aquí voy a aprovechar para haceros otra pregunta para que nos ayude en la reflexión también. Y esa pregunta es esta. ¿Por qué te resulta difícil recibir feedback? ¿Porque te hace vulnerable? ¿Porque debilita tu autoridad? ¿Porque puedes no estar de acuerdo? ¿Porque yo ya lo sé todo de mí?
porque no me gusta que me critiquen. Igual son varias, pero bueno, con la que más os identificáis, ¿no? Bueno, parece que habéis votado todos ya. Bueno, pues estos son los resultados. Nos hace vulnerables. Y podemos no estar de acuerdo. Bueno, eso no es un problema. ¿Estás de acuerdo? Pues ya os he dicho antes que estar de acuerdo o no de las percepciones que tienen los demás de nosotros es, bueno, lo veremos ahora. Bien, es interesante. Yo creo que habría respondido lo mismo. Bien, ¿por qué en ocasiones nos resulta tan difícil recibir feedback? El feedback está un poco en el cruce de dos necesidades humanas. Todos tenemos la necesidad de aprender y crecer. Desde pequeñitos, pues necesitamos crecer físicamente, necesitamos aprender, necesitamos madurar, necesitamos crecer profesionalmente y eventualmente en el futuro, pues, o cuando somos más ya hemos crecido, hemos madurado, pues también queremos crecer espiritualmente. Siempre tenemos que necesitamos crecer, necesitamos aprender. Pero necesitamos también ser aceptados y ser respetados como somos ahora, no como fuimos ni como seremos, sino como somos ahora. Claro, el feedback se sitúa en ese intermedio, en ese cruce, en esa intersección entre que te ayuda a aprender y a crecer, pero también te amenaza tu necesidad de ser aceptado, ¿no? Hay tres retos que identificamos al recibir el feedback. Les llamamos el reto de ver la realidad, el reto de la relación y el reto de la identidad. El reto de ver la realidad. Bien, resulta difícil vernos a nosotros mismos. No nos vemos como nos ven los demás. De hecho, la imagen que tenemos de nosotros mismos normalmente es la que vemos en el espejo, que por cierto está al revés. Nuestra voz pues no la escuchamos igual porque la caja de resonancia de la cabeza hace que sea distinta. Bueno, estos son ejemplos a lo mejor un poco tontos y físicos, pero es que no vemos el impacto que tenemos en los demás. Y por tanto podemos no aceptar la realidad de cómo nos ven y considerar que su feedback no es justo o incluso que no es cierto. El reto de la relación. El feedback se da siempre en el contexto de una relación. Se da entre dos personas o entre varias personas y por lo tanto, dependiendo de que esa relación sea buena o sea tensa, pueden darse reacciones como quién me está dando el feedback, cómo me lo está dando, cuándo me lo está dando, de tal manera que me estoy distrayendo de lo que me está diciendo y lo estoy rechazando por quién me lo está diciendo. Por tanto, es importante esa relación, es importante tenerlo en cuenta tanto por el que lo da como por el que lo recibe. Y luego está el reto de la identidad. Todos tenemos una historia de quiénes somos, todos tenemos, digamos, tenemos una definición de cómo somos, ¿no? Y vamos a ser más sensibles a las cualidades a las que más nos aferramos. Si, por ejemplo, yo me veo una persona organizada y me dan feedback que cuestione esa cualidad, pues voy a reaccionar peor que si me dicen que, por ejemplo, soy impuntual y es algo que yo ya sé que soy y, por lo tanto, pues me da igual, nada nuevo. Entonces, el tener claro que existen estos retos nos tiene que ayudar a que el feedback sea realmente efectivo. Vamos a hablar por último de la distinción entre feedback y feedforward. El feedforward es un proceso, yo diría que complementario del feedback, mediante el cual la retroalimentación se centra más en las posibilidades futuras, más que en el pasado. Se basa en proporcionar pues, sugerencias sobre algo que no ha sucedido o sugerencias para ayudar a mejorar un determinado comportamiento. El feedback se centra en el pasado, en corregir, habla de experiencias, requiere lógicamente conocer a la persona para darlo y requiere la escucha atenta del que lo recibe, porque es el que tiene que aprender de eso que le están diciendo. Y el feedforward mira más hacia soluciones de futuro, anticipar posibilidades, expectativas, requiere explorar posibilidades para cumplir un objetivo, no solo conocer a la persona, sino también conocer hacia dónde vamos, ¿no?
y luego debe agudizar también la escucha del que lo da, porque tiene que entender esa retroalimentación del que lo está recibiendo, para hacer las sugerencias adecuadas. Algunas preguntas para favorecer el feedforward, que es extraído de la escuela de mentoring, son, por ejemplo, ¿qué objetivo o propósito tiene lo que has hecho? ¿En qué medida piensas que lo que has hecho ha logrado ese propósito u objetivo? ¿Crees que podrías haber hecho otra cosa? ¿Qué se hubiera conseguido haciendo otra cosa? ¿Quién es el destinatario de lo que has hecho? ¿Crees que ese destinatario estará satisfecho con lo que has hecho? En el feedforward no existe presión, no existe juicio. Si una sugerencia no te parece válida, pues no, simplemente pues ni la valoras ni te justificas. Lo importante es centrarte en lo que sí que vas a hacer, en ponerlo en acción hacia el futuro. De hecho, en nuestras sesiones de Engage and Grow siempre hay un plan de crecimiento personal que está precisamente basado en el feedback que se recibe. Ese plan mira hacia el futuro y supone un compromiso público del que luego se hace seguimiento, lógicamente, a lo largo de las semanas. Se pueden hacer preguntas como estas, ¿no? Como ¿qué harías diferente la próxima vez? O ¿qué cambios te comprometes a hacer sobre el área de mejora que hemos consensuado? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo te gustaría que fueran tus comportamientos dentro de 3, 5 meses? ¿Cómo puedo ayudarte yo a conseguirlo? Mirar hacia el futuro. Yo creo que el feedback no se puede quedar solo en entender cómo te has comportado en el pasado, sino es para corregir el futuro. Y para terminar, si me permitís, un consejo final. Bueno, más que un consejo, yo diría que es un reto, porque no me siento yo como para daros consejos, pero sí haceros un reto. Para cualquiera que entienda el feedback como una herramienta de desarrollo y crecimiento personal. No esperes a tener la evaluación anual de desempeño, no esperes a tener un 360 grados, no esperes a tener una conversación formal, estructurada, y ten la actitud de pedir feedback de forma frecuente, como todos los días, bueno, todos los días tampoco, pero pongamos con preguntas como la siguiente. Imaginaros que a vuestro jefe, a un compañero vuestro, a un colaborador de vuestro equipo, a vuestro marido, a vuestra esposa, a vuestro hijo, le preguntáis, dime por favor una sola cosa que yo podría hacer de manera diferente y que mejoraría nuestra capacidad de trabajar juntos, o de colaborar juntos, o de convivir juntos si es vuestra familia, o de trabajar en equipo. Una sola cosa que yo podría hacer de manera diferente. O, por ejemplo, ¿puedes decirme algo sobre mí en lo que pueda trabajar en el próximo mes? Si haces esto a menudo, con varias personas, sin duda acelerarás tu aprendizaje exponencialmente. Un nuevo liderazgo requiere más que nunca pedir feedback frecuentemente, y más en esta nueva era a la que parece que vamos. Porque hay que ajustar comportamientos, porque hay que ajustar decisiones en un mundo cada vez más dinámico, que se mueve cada vez más deprisa. Os animo a convertir el feedback en una actitud, en una herramienta de transformación. En definitiva y en resumen, pidamos feedback de forma frecuente y concreta, demos las gracias sinceras por el feedback recibido, demos el feedback desde el amor y con un lenguaje siempre positivo y motivante. Hasta aquí mi exposición. Sí que me gustaría recordaros que la semana que viene, como os he comentado, Teresa Gómez Angela nos hablará de la creación de vínculos emocionales a través de las historias compartidas. Eso será el martes. Y el jueves César Calderón nos hablará de cómo ampliar ese liderazgo también hacia los clientes, proveedores y otros stakeholders. Muchas gracias. Muchas gracias, Si César. tenéis alguna Acabo pregunta, algún de comentario. quitarle el mute a todos por si quieren hacer preguntas directamente. Yo creo que es clarísimo lo que nos has contado y es algo absolutamente necesario, sobre todo, como dices, desde el confinamiento, donde estas distancias virtuales añaden un poquito de incertidumbre y donde las cosas van a ir muy rápido. Y además pensando en las nuevas generaciones, no sé si tienes algún comentario, César, pensando un poquito en los millennials y en Sí, ¿no? los millennials, efectivamente, los millennials vienen trabajando de una forma distinta.
yo recuerdo que mi padre trabajó 42 años en la misma empresa. Yo a lo largo de mi carrera pues probablemente trabajé para 10 o 12 empresas y probablemente mis hijos trabajarán en varias empresas a la vez todos los años, en varios proyectos a la vez todos los años. Correcto. Entonces, todo es como mucho más rápido, mucho más... ya no va a haber una lealtad del millennial o de los jóvenes en general, no solo los millennials, a una empresa, sino más bien a un proyecto y a un proyecto concreto en un tiempo determinado. Por lo tanto, van a requerir y van a pedir feedback de una forma mucho más constante y van a querer darlo también. Van a querer darlo, porque esa horizontalidad con los millennials se da mucho más clara, en mi opinión. Tenemos aquí una pregunta de Adolfo, César, que dice ¿cómo haces el seguimiento del feedback? Bueno, pues eso, en las sesiones de Engage and Grow se hace un plan de acción, pero vamos, ya no solo en las sesiones de Engage and Grow, en nuestra vida de directivos en el pasado lo hemos hecho también. Es decir, a todo feedback le sigue un documento escrito donde se reflejan tanto las áreas de mejora como las fortalezas. Las fortalezas son importantes para reforzar la identidad de la persona, pero las áreas de mejora es donde realmente está el objetivo de crecimiento. Y bueno, pues a partir de ahí hay que establecer hitos concretos, timing concreto para ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y hacer reuniones sobre ese documento. De hecho, en las empresas en las que yo he trabajado, normalmente siempre hemos hecho una evaluación anual, pero luego siempre hemos hecho una revisión intermedia para ver cómo iban esas situaciones. Por lo tanto, el seguimiento hay que hacerlo y hay que establecer hitos concretos y el que recibe el feedback tiene que saber que a la vuelta de 6 meses o de 3 meses alguien le va a preguntar sobre el tema, ¿no? Evidentemente, en las sesiones de Engage and Grow entiendo que es mucho más rápido porque se desarrolla a lo largo de 12 semanas. Por lo tanto, son comportamientos que se exige que sean mucho más dinámicos. Pone cómo se construye la horizontalidad y se evita el efecto jerárquico en la conversación de feedback. Pues muy buena pregunta. Lo tiene que hacer el jefe. Es decir, lo tiene que hacer el jefe dando la confianza de que la persona que en ese momento está con él y es una persona de su equipo, pues tenga la confianza y la tranquilidad de que en ningún momento nada de lo que diga sobre el jefe, el colaborador, va a ser utilizado en su contra. Incluso, o sea, yo he visto cómo en algunas evaluaciones los jefes han tratado de cambiar las indicaciones que por escrito ha puesto el colaborador sobre él, las áreas de mejora. Esto es absolutamente impensable. Es decir, en una evaluación hay que reflejar tanto las áreas de mejora del colaborador como las áreas de mejora del propio jefe. Pero la respuesta a esa pregunta tiene que hacerse desde el propio, desde el que tiene mayor autoridad en este caso. Tiene que dejarle claro que es una relación es una conversación de tú a tú, entre dos personas del mismo nivel. Sí, porque a este punto vemos cómo todas las llaves se van conectando, ¿no? Es decir, el feedback por sí mismo no te garantiza la efectividad a menos de que previamente y de forma continua existe una cultura y un estilo de liderazgo que favorece la comunicación, que hace que es transparente y donde los comportamientos van sumando para que efectivamente sea un regalo, se reciba como tal y se ofrezca y se dé también en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, parte de la cultura, ¿no? Efectivamente, el feedback no es una llave que esté aislada por sí misma, está en el entorno y eso está muy bien entrelazado dentro del programa. Es una llave que está en el momento adecuado y que se nutre del compromiso de todas las demás llaves. Una de las más importantes, por cierto, la que va a hablar Teresa la semana que viene, sobre la vinculación emocional que hace que se
rompan todas las barreras que hay entre las personas, digamos, entre los profesionales, para considerarse todos compañeros. Y realmente es muy gratificante, de alguna manera. No tengo más preguntas en el chat, no sé si alguien quiera hacer algo más. Son ahora mismo las 7:12 y si no hay más, yo Sí, simplemente... Perdón. Adelante. Sí, es que no he sido capaz de enviar la pregunta. Soy Paloma del Río. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal, Paloma? Gracias por la conferencia, que ha estado muy interesante. Gracias, Sí, yo quería preguntar que qué opinas sobre hacer feedback a varias personas a la vez. ¿A varias personas a la vez o feedback de varias personas a una? No, feedback a varias personas a la vez de tu equipo, por ejemplo. ¿Cómo verías esa idea? En vez de hacerlo uno por uno, pues llegar y decir, pues lo vamos a hacer de todo el equipo, por ejemplo. Bueno, a mí no me parece mal. Depende del nivel de madurez del equipo. Si el equipo está alineado y se llevan bien entre ellos, de hecho, el único problema que le podría haber a eso es que unos están escuchando las áreas de mejora de otros. Pero realmente eso es lo que se hace en Engage and Grow. En Engage and Grow todo el equipo le da feedback a uno. Me parece más interesante que todos den feedback a uno a que uno dé feedback a todos, porque me parece más enriquecedor para la persona que lo está recibiendo. Pero también me parece que es una fórmula aceptada. Yo no lo he hecho nunca. O sea, el feedback siempre lo he hecho, o bien, normalmente lo he hecho de forma individual, pero no me parece mal, por ejemplo, un equipo que ha estado trabajando en un proyecto determinado y que al final del proyecto se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer tranquilamente un feedback, voy a hacer un feedback de todos vosotros o realmente un feedback de los aprendizajes que hemos tenido en este proyecto, ¿no? Lo que pasa es que lo que no dejaría es fuera al jefe. O sea, me parece bien que el jefe le dé feedback a todos, pero igualmente me parecería que el feedback debería, que el líder debería pedir feedback a los demás sobre el trabajo que ha hecho él. Sí, sí, es una calle de doble sentido. Gracias. La horizontalidad de nuevo. Gracias a ti, Paloma. Bueno, tenemos varios comentarios agradeciéndote muchísimo, César. Muchas cuestiones para replantearse y a las que enfrentarse, y hay que empezar por uno mismo. Excelente presentación. Gracias por la conferencia. Saludos desde Bogotá, Colombia. Buenos días a Bogotá. Buenos días, Bogotá. Y con esto te están diciendo si quieres feedback. Me encantaría tener feedback. Pero de áreas de mejora, si es posible. Por supuesto. Pasa es que si tenéis no veo los comentarios. Sí, están en el chat. Están en el chat, sí, no estoy viendo. Nadie se anima a ver si alguien te da feedback. Bueno, algunas de las personas que están aquí me lo han dado muchas veces. Fenomenal. Bueno, pues nada, César, millón de gracias. Los esperamos a todos el próximo martes para hablar de conexiones emocionales. Lo que nos hace realmente felices en la vida es la calidad de las relaciones humanas que logramos desarrollar, y desde luego en el trabajo donde pasamos el 70% del tiempo es fundamental. O sea que simplemente agradecerte a ti otra vez, César, y agradeceros a todos el haber estado con nosotros. Hasta el martes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.